Hay algo que los perros rastreadores entrenados casi nunca hacen: detenerse en seco sin motivo. No importa si llueve, si nieva, si el suelo es roca desnuda o barro reciente. Si hay rastro humano, lo siguen. Es lo que están condicionados a hacer desde el primer día de entrenamiento, en bosques, en ciudades y en las montañas de California. Pero la mañana del 28 de mayo de 1998, 5 sabuesos moleculares llegaron a una terraza de granito entre el monte Broderick y Lost Lake, en el interior del Parque Nacional de Yosemite. Olfatearon 6 huellas consecutivas impresas en el barro. Avanzaron unos pasos y se quedaron quietos. No tiraron de la correa, no marcaron una dirección de salida. Se sentaron, mirando al guía. Las huellas coincidían con la suela y el desgaste de las zapatillas de un hombre de 28 años que había salido a caminar 3 días antes, vestido con una sudadera de algodón y con una riñonera donde llevaba su tarjeta de crédito. Los perros no quisieron seguir más allá de esa 6ª marca. Para ellos, allí terminaba el rastro. Fue como si el olor de David Morrison se hubiese cortado en ese punto del granito, en un trozo de terreno sin árboles que, en teoría, debería haberlo delatado. 26 años después, esas 6 huellas siguen siendo el último signo físico conocido de que estuvo allí. David Paul Morrison tenía 28 años. No era un turista que decide, de repente, probar suerte en un sendero cualquiera. Se había criado en Fresno, se había graduado en Hoover High y trabajaba como chef profesional en San Francisco. Pasaba turnos de 12 o 14 horas de pie en cocinas, donde el calor de los fogones sube por encima de 40 grados, moviéndose sin parar en pocos metros, cargando ollas pesadas, sacando servicios completos una y otra vez. Esa vida le había dado una resistencia física real, la de alguien acostumbrado a exprimir el cuerpo cada día casi sin notarlo. Medía alrededor de 1,75 m y pesaba unos 68 kilos. Tenía el pelo castaño, los ojos marrones, una marca de nacimiento visible en el lóbulo de la oreja derecha y una cicatriz fina en el puente de la nariz. En las fichas de desaparición se le describe como excursionista con experiencia en rutas de California. No era un experto en alpinismo técnico, pero sabía caminar, sabía subir, sabía lo que es cansarse en una montaña. El fin de semana de Memorial Day de 1998, Morrison viajó a Yosemite con su novia y un grupo de amigos. Se alojaban en las tent cabins de Curry Village, las cabañas de lona sobre plataforma de madera que se alinean en el fondo del valle, a poco más de 1,5 kilómetros del inicio del sendero hacia Half Dome. El sábado y el domingo fueron exactamente lo que uno esperaría. Paseos por la base del valle, fotos del río Merced bajando desbordado por el deshielo, cataratas en plena fuerza, gente por todas partes. Un fin de semana normal fuera de la ciudad. El lunes 25 era el día de volver a San Francisco. Mientras el resto empezaba a recoger, Morrison tomó una decisión que, en ese momento, tenía toda la lógica. Quería subir a Half Dome antes de marcharse. Había oído hablar de la ruta durante el fin de semana. Sabía que era larga, pero confiaba en su físico. Subir, bajar y de vuelta al coche a última hora de la tarde. Su madre, Susan Quinn, lo resumió años después en una frase que lo dibuja mejor que cualquier informe. Se fue el lunes por la mañana, iba a subir, bajar y ya está. Era ese tipo de persona, el que decide algo y lo hace. El que no se entretiene en pensarlo 10 veces. A las 5:30 de la mañana del lunes 25 de mayo, el fondo del valle de Yosemite está casi a oscuras. Las paredes de granito, de más de 1000 metros de altura, detienen la luz hasta bien entrada la mañana. Morrison salió de la tent cabin en Curry Village, cruzó el campamento medio dormido y caminó por el asfalto hasta Happy Isles, donde comienza el Mist Trail. A esa hora, el corazón turístico del valle estaba casi vacío. Era Memorial Day, pero para la mayoría aún era de noche. El Mist Trail no da tregua.
Desde el primer paso comienza a ganar altura a base de escalones de granito tallados directamente en la roca, pulidos por millones de botas y cubiertos por una capa de agua que sube como niebla desde Bernal Falls. En mayo, con el deshielo, la cascada hace temblar el suelo antes incluso de verla. El sendero pasa tan cerca que cualquiera que suba termina empapado. Morrison llevaba pantalones de chándal negros y zapatillas Nike Air, pensadas para asfalto urbano, con suela relativamente lisa. No llevaba botas de montaña, no llevaba un calzado pensado para agarrarse a roca mojada. Aún así, siguió subiendo. Superó los 300 metros de desnivel hasta la parte alta de Bernal Falls, continuó junto al río Merced, se enfrentó a los switchbacks de piedra bajo Liberty Cap, ese domo de granito que se impone a la derecha de la ruta, y siguió hasta Nevada Falls. Después, el sendero se suaviza, entra en Little Yosemite Valley, un valle colgado a unos 2100 metros de altitud, con pinos altos y suelo de arena granítica, un lugar que, en silencio y con nubes bajas, puede parecer más remoto de lo que las cifras de visitantes sugieren. Para entonces, Morrison había caminado unos 6 kilómetros y había ganado alrededor de 600 metros de desnivel en menos de 2 horas. Es un ritmo exigente, incluso para alguien en buena forma. No hay constancia de que se quejara, de que estuviera exhausto o de que pensara darse la vuelta. Si sigues esta serie sobre Yosemite y quieres ver cómo se conectan estos casos entre sí, suscríbete. Este no es un vídeo aislado. Forma parte de un registro continuo de desapariciones reales en los parques de Estados Unidos. A las 7:15 de la mañana, Morrison llegó al área abierta del campamento de guardabosques de Little Yosemite Valley. Allí se cruzó con un grupo de Outward Bound, una organización especializada en formación de montaña. Se detuvo unos segundos. Les preguntó con calma cómo enlazar exactamente con la ruta que lleva a los cables de Half Dome, y comentó algo que aquellos instructores recordarían después en sus declaraciones: que la capa de nubes sobre las cotas altas se estaba volviendo densa. Lo vieron seguir caminando hacia el noreste. La postura era normal. No cojeaba, no dudaba, no parecía desorientado. Era un hombre de 28 años con una sudadera gris, avanzando a buen ritmo por un sendero conocido, rumbo a la montaña más famosa del parque. Esa fue la última vez que alguien vio a David Morrison. A partir de ese punto, la línea de tiempo se corta. No hay más testigos, no hay llamadas de auxilio, no hay mensajes, no hay ruidos extraños anotados por otros senderistas. Morrison se adentró en el bosque de pinos que separa Little Yosemite Valley del subdome de Half Dome y, desde el punto de vista del mundo, dejó de existir. Su novia lo esperó toda la tarde en Curry Village. Conforme el día fue cayendo y las sombras subieron por las paredes del valle, la idea de que simplemente se había retrasado empezó a dejar de tener sentido. Cuando llegó la tarde y no había rastro de él, se presentó la denuncia oficial de desaparición. En algún lugar, a más de 2.500 metros de altitud, un hombre con una sudadera de algodón y zapatillas de correr se enfrentaba a una noche de frío y nieve sin tienda, sin saco y sin linterna. El martes 26 de mayo por la mañana se activó el protocolo formal de búsqueda y rescate. Sobre el papel, el despliegue era contundente para un solo senderista desaparecido. 75 personas entre rangers y voluntarios, 5 equipos de perros rastreadores y un helicóptero de la Patrulla de Carreteras de California configurado para hacer barridos sobre el terreno. Pero desde las primeras horas, el operativo se vio obligado a dividirse. Ese mismo día, el centro de mando recibió otra llamada de emergencia. 2 escaladores se habían quedado atrapados en una pared en otra zona del parque. Un rescate en vertical con riesgo inmediato de caída no se puede aplazar. Algunos de los especialistas asignados al caso de Morrison tuvieron que volar hacia esa pared, y el resto se repartió para intentar peinar la zona entre Little Yosemite Valley y Half Dome, bajo un cielo que se cerraba cada vez más. La noche anterior había nevado, nieve sobre Little Yosemite Valley, nieve sobre Half Dome.
nieve sobre los bloques de granito alrededor de Lost Lake. A esa altitud, en mayo, no es una rareza. Las temperaturas nocturnas cayeron por debajo de cero. Morrison llevaba una sudadera de algodón de la Universidad de Santa Cruz, sin capa impermeable ni capa térmica. El algodón, cuando se empapa, deja de abrigar, absorbe agua, se pega al cuerpo y acelera la pérdida de calor. Los Rangers lo sabían. El miércoles, la coordinación de búsqueda lo dijo en voz alta. Existía una probabilidad creciente de que Morrison ya no pudiese moverse ni responder a los llamados. Si conoces de primera mano la zona de Little Yosemite Valley o has caminado hacia Lost Lake en primavera, deja tu experiencia en los comentarios. Para entender un caso así, cada matiz de terreno y de clima cuenta. El jueves 28 de mayo, un equipo que rastreaba sectores fuera del sendero principal encontró el único indicio físico que se ha podido relacionar con Morrison. En una zona de bosque denso y bloques de granito situada entre el monte Broderick y Lost Lake, identificaron 6 huellas consecutivas impresas en sustrato húmedo. El dibujo de la suela, la longitud de la zancada y el desgaste coincidían con el modelo y la talla de las Nike Air que llevaba Morrison. Lo extraño no era solo la coincidencia, era la dirección. Las marcas se alejaban del trazado que seguiría un senderista normal y se internaban en un caos de rocas y matorral sin sendero trazado. Entonces entraron en juego los perros. Los equipos caninos llegaron al punto de las huellas con ventaja teórica. La humedad alta y la nieve reciente no borran el olor humano, lo fijan. El cuerpo desprende compuestos orgánicos volátiles que se adhieren al suelo. El frío los conserva durante más tiempo. Sobre el papel, las condiciones no eran el problema. Los perros olfatearon las 6 huellas, recorrieron el perímetro inmediato, hicieron los círculos de comprobación que se enseñan en cualquier curso de rastreo y se sentaron. Ninguno marcó una dirección clara hacia el bosque. Ninguno tiró de la correa para seguir una línea de salida. Se quedaron inmóviles en la misma terraza de granito donde terminaban las pisadas, como si, a partir de la 6ª huella, el cuerpo que las había dejado hubiera dejado de existir para su nariz. El viernes, tras una semana completa de búsquedas, el servicio de parques canceló la operación oficial. La familia de Morrison no se detuvo ahí. Susan Quinn y su marido, el padre y el hermano de David, regresaron al parque por su cuenta. Volvieron a recorrer zonas ya rastreadas y se adentraron en otras que no habían entrado en el operativo inicial. No encontraron nada. Años después, Susan lo resumió con un detalle que, para ella, lo decía todo. Tenía una riñonera. Dentro estaba su tarjeta de crédito. Siempre pensé que algún día, alguna de esas cosas aparecería, que alguien las encontraría. Pero luego tendrían que saber entregarlas, y ahí está la diferencia. 26 años después, la montaña no ha devuelto ni la riñonera, ni la tarjeta, ni un solo trozo de tela. En los registros del servicio de parques, David Morrison aparece bajo una etiqueta fría: Lost, Injured Missing, perdido o herido y desaparecido, sin indicios de crimen, sin indicios de suicidio. Oficialmente, un hombre que salió a caminar y no volvió. La explicación más sencilla dice que se desorientó con la nubosidad baja, se desvió hacia el sector de Lost Lake, resbaló o cayó en una grieta y murió allí, lejos del sendero. Es plausible. Ocurre cada año en diferentes montañas. Pero cuando se observan los datos físicos de su caso, esa hipótesis empieza a dejar huecos difíciles de tapar. El terreno entre el monte Broderick y Lost Lake es abrupto, pero no es un muro imposible. Es un espacio al que se acercan miles de personas cada verano. Si Morrison hubiera caído en una grieta visible, los equipos de rescate vertical, que ya estaban en la zona, tendrían alguna marca, algún indicio. Si hubiera caído en una oquedad más escondida, la propia montaña habría empezado a hablar con el tiempo. Cada primavera, el deshielo arrastra piedras, ramas y objetos ladera abajo. Es un proceso repetido 26 veces desde 1998. El nylon de una riñonera y el plástico de una tarjeta de crédito
no desaparecen en unas pocas temporadas. Es razonable pensar que, tarde o temprano, alguien habría visto un trozo de tejido oscuro, un rectángulo de plástico, algo, pero el registro material sigue en cero. La segunda explicación recurre a la hipotermia. Un hombre con ropa de algodón mojada, a más de 2000 metros, en una noche de nieve, entra en fase de enfriamiento profundo. La medicina forense describe un comportamiento recurrente en estas situaciones. Cuando la temperatura central cae por debajo de un cierto punto, la persona puede sentir un calor repentino, se quita la ropa y busca un lugar pequeño donde meterse, como si intentara esconderse. Es el desnudamiento paradójico y el enterramiento terminal. En muchos casos documentados, la ropa aparece esparcida en el terreno y el cuerpo, encajado en una grieta o bajo ramas. Si eso hubiera ocurrido con Morrison, los equipos deberían haberse encontrado con algo en la zona de las huellas. Una sudadera gris abandonada, una camiseta blanca, zapatillas aisladas sobre el suelo. Peinaron la zona metro a metro. No apareció una sola prenda. Según los datos disponibles, Morrison no dejó su ropa en la superficie. No dejó huellas más allá de ese punto, y los perros no pudieron seguirlo. Comparte este vídeo con alguien que conozca el sendero de Half Dome, que mire un mapa de la zona entre Broderick y Lost Lake e intente, con esos datos, construir una explicación completa. No una probable, una que encaje con las huellas, con los perros y con la ausencia total de restos. Si el caso de David Morrison fuese el único, podría archivarse como la fatalidad improbable en un parque inmenso. Pero el sendero hacia Half Dome acumula otros expedientes que se le parecen demasiado. En abril de 1933, Godfrey Wondrosek salió desde el Camp 7 hacia Half Dome. Varios testigos lo vieron en los tramos medios del camino, caminando con paso firme y sin mostrar problemas. No llevaba un gran equipo, nunca llegó a la cima, nunca encontraron su cuerpo, no encontraron ropa, no encontraron su material. 55 años más tarde, en noviembre de 1988, Donald Buchanan, un hombre de 88 años con un cáncer terminal, acampó cerca de la misma ruta. Los Rangers localizaron su tienda intacta, con el saco de dormir en su sitio y sus cosas ordenadas con cuidado. Por su estado de salud, no podía haberse ido muy lejos. Peinaron el entorno inmediato una y otra vez. No estaba. Jamás apareció. 3 hombres, en 3 épocas distintas, con el mismo destino general, el camino hacia Half Dome. Ninguno ha sido devuelto por la montaña. En marzo de 2017, una solicitud amparada por la Ley de Libertad de Información obligó al Servicio de Parques a publicar la lista de casos sin resolver en Yosemite. 33 nombres, desde 1909 hasta 2016. David Morrison figura como caso número 27. No existe a día de hoy una base de datos centralizada que cruce esas desapariciones entre sí o con las de otros parques. Cada incidente se archiva en su parque correspondiente. Nadie, de forma oficial, está obligado a trazar en un mismo mapa los puntos donde los perros se detienen, los lugares donde alguien se desvía del sendero y los sitios donde jamás ha aparecido un resto. David Paul Morrison salió de una tienda de lona en Curry Village a las 5:30 de la mañana de un lunes de mayo de 1998. Llevaba una sudadera gris de la Universidad de Santa Cruz, unas zapatillas Nike Air y una riñonera con su tarjeta de crédito. Le dijo a su novia que volvería por la tarde. A las 7:15 lo vieron en Little Yosemite Valley. Preguntó por la dirección hacia los cables de Half Dome. Comentó que las nubes sobre la montaña se estaban cerrando. Siguió caminando. 75 personas lo buscaron. 5 equipos de perros rastrearon la zona. Un helicóptero sobrevoló la montaña. Encontraron 6 huellas entre el monte Broderick y Lost Lake. Los perros llegaron hasta esas 6 marcas y no avanzaron más. Su madre, Susan Quinn, sigue viajando a Yosemite. Sube por el valle, toma el sendero y llega hasta un pequeño memorial de piedra que ella misma levantó cerca de la base de Half Dome. Ha aceptado que su hijo probablemente murió allí.
Lo que no ha aceptado del todo es el silencio posterior, porque 26 años son mucho tiempo para que una montaña no devuelva ni una tarjeta de crédito. Caso 98-1041, clasificado oficialmente como perdido. En el próximo vídeo vamos a entrar en un punto concreto del mapa de Yosemite, un lago de agua clara rodeado de granito donde no ha desaparecido una persona, ni dos. 5 personas se han desvanecido en la misma zona, bajo condiciones muy parecidas. Ninguna ha sido Yosemite, encontrada. montañas de granito, la bruma lo envuelve todo, solo el eco responde, un rastro perdido, el silencio se acelera, un latido en el vacío, sientes que te observan, atrapado sin salida, desaparecido en el abismo.